Soy Alfredo Lozada y esto es Diálogo Inmobiliario. Muchas gracias por acompañarnos. Ahora pasaremos a las noticias inmobiliarias de la semana. En primer lugar, comentar que ha salido el reporte del sector inmobiliario de la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú, CODIP, y nos señala que en la vivienda formal, dentro de la vivienda formal, la vivienda de interés social es la que lidera el crecimiento en vivienda. Esto es muy interesante, importante, dentro, por supuesto, de la formalidad, que la vivienda de interés social, que es la que tiene un impulso del Estado, ya sea con subsidio, con una tasa preferente, es la que genera un desarrollo inmobiliario. Ahí tenemos que apostar. Se viene, como hemos señalado, la ley de presupuesto y esperamos que se den más subsidios para vivienda formal, se apueste por la vivienda de interés social, que es la forma mejor que tenemos para acceder a la vivienda de las personas que más lo necesitan, las que no tienen vivienda y las que forman parte del déficit habitacional. Es muy importante esta noticia. Y así, de la mano con esta noticia, nos señala el Ministerio de Vivienda que ha delegado en el Fondo Mi Vivienda el registro de proyectos nuevos techo propio. Para hacer un proyecto techo propio, que es un proyecto de vivienda de interés social, en el caso de adquisición de vivienda nueva, que son estas casitas, estas casas para el proyecto techo propio, se requiere tener un registro. El desarrollador inmobiliario necesita un registro, tienes que cumplir con este procedimiento. Este procedimiento antes lo hacía el Fondo Mi Vivienda y el Ministerio de Vivienda. Ahora hay una ventanilla única que es el Fondo Mi Vivienda. Ya no va a ser el Ministerio de Vivienda, el Ministerio ha delegado esta facultad del registro de proyectos de adquisición de vivienda nueva en el Fondo Mi Vivienda. Es interesante, ya solo es el Fondo Mi Vivienda el que tiene que hacer este trabajo. El reglamento operativo de techo propio dispone esto y esperamos que sea de la mejor manera y sobre todo rápido, porque mientras más facilitemos el acceso a la vivienda formal y a los proyectos nuevos de vivienda formal, más personas pueden dejar la informalidad y ya no ver la informalidad como un camino para acceder a una vivienda, sino la formal, la vivienda formal, con agua, con servicios, con propiedad desde el primer día. Esto es fundamental. Ese debe ser el modelo peruano, el de la formalidad. Y que no se siga diciendo que el modelo de la vivienda peruana es la informalidad o la autoconstrucción, sino la formalidad. Desde el primer día, con todos los servicios y con propiedad. Un tema que va de la mano con esto y es muy importante, la Municipalidad de Lima Metropolitana ha aprobado el Plan de Desarrollo Urbano de Lima Norte. El Plan de Desarrollo Urbano General de Lima señala que se deben aprobar 5 planes específicos por Lima: Lima Norte, Lima Sur, Lima Balnearios, Lima Este y Lima Centro. Ya se aprobó el primer plan. Esto es un muy buen avance de la Municipalidad Metropolitana de Lima y el Instituto Metropolitano de Planificación que lidera el arquitecto Guillermo Malca. Es muy importante. Ya se aprobó uno, lo aprobó el Consejo Metropolitano de Lima. Se han hecho aportes durante muchos meses de los diferentes organismos. Desde CODIP también se ha aportado, dando ideas. Hay cosas que se han tomado, otras que no. Ha habido un consenso ahí y ya el Consejo Metropolitano de Lima ha aprobado este plan. Esto es muy bueno. Lima necesita un plan. El plan que rige actualmente Lima es de 1990, de hace ya muchísimo tiempo, 35 años en una ciudad que ha crecido, que pasó de ese tiempo de 6 millones a 12 millones y más seguramente, como nos dirá el próximo censo que está trabajando el INEI. Entonces necesitamos un plan de desarrollo para saber dónde hacer vivienda, dónde hacer comercio y sobre todo estar acorde con el sistema de transporte urbano. Es muy importante que nuestras ciudades crezcan con desarrollo del transporte urbano y así poder densificar de manera ordenada la ciudad, no como ha crecido lamentablemente en los últimos 30 años la ciudad, con informalidad, en un desorden y tenemos que eso regularlo ya. Y este plan es una buena medida que ha sacado la Municipalidad Metropolitana de Lima. Y se viene el plan de desarrollo urbano de Lima Balnearios. Lima Balnearios es una zona muy importante. La gente piensa en Lima Balnearios de la carretera hacia la playa. Lima Balnearios de la carretera hacia el este tiene inmensas zonas donde se puede hacer desarrollo formal de vivienda, grandes conjuntos habitacionales, gran desarrollo inmobiliario para poder ser un centro importantísimo. Y además tiene cerca la playa, pero sobre todo para el desarrollo de vivienda formal y no del tráfico de tierras, no de la informalidad. Tenemos que cambiar ese mal modelo, ese mal llamado modelo peruano de la vivienda, ¿no? Que es la informalidad, la falta de propiedad. Después por eso existe un COFOPRI, ¿no? Un COFOPRI que debió ser algo temporal, pero todavía existe porque formaliza la informalidad.
¿no? Todavía seguimos en eso, cuando deben las personas tener acceso a una vivienda formal desde el primer día con todos los servicios. Pero para eso necesitamos planes, y ya Lima está trabajando en los siguientes planes. Ya sacó el de Lima Norte, que incluye los distritos de Ancón, de Puente Piedra, de Independencia, de Comas. Importantísimo poder desarrollar este plan y que se trabaje. Una noticia más, Menorca ha lanzado su proyecto Vías de San Antonio. Esto lo resalta la construir en Chorrillos. Justo hablaremos más tarde con Víctor Gálvez y el desarrollo Lima Sur, ¿no? Aquí ya vemos cómo Menorca, que es un desarrollador inmobiliario muy importante, está trabajando un proyecto muy interesante en Vías de San Antonio en Chorrillos. Todo esto es bueno, todo lo que tenga formalidad y que genere inversión, que genere trabajo, que genere riqueza y que genere sobre todo bienestar para las familias que tengan acceso es fundamental. Una más, una muy importante. Se viene el ENACEI, que es el Encuentro Nacional del Sector Inmobiliario que organiza CODIP, la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú. Aquí vienen expertos internacionales del país, autoridades, y se habla ¿de qué? Del sector inmobiliario. El 17 y 18 de septiembre todos los ojos inmobiliarios se ponen en el ENACEI, donde se presentan las propuestas innovadoras, tecnología para el desarrollo inmobiliario de nuestro país. Es un evento muy importante, central para el sector inmobiliario que organiza CODIP, y esperemos que tenga el éxito que ha tenido los años anteriores, y seguro siempre se va superando a sí mismo el ENACEI que organiza CODIP. Estas han sido las noticias inmobiliarias de la semana. Muchas gracias. Vamos a una pausa. Hola, mi nombre es Diego y vivo con mi mamá y mi hermana. Gracias a que mi mamá compró una vivienda formal a través del crédito Mi Vivienda, yo puedo ir al colegio más cercano, que está solo a 15 minutos de mi casa. Sin embargo, no todos mis compañeros tienen la misma suerte. Hola, soy Luciana y vivo en el asentamiento humano Nueva Caledonia, en Chorrillos. Para ir al colegio debo caminar media hora hasta encontrar una combi, que luego se demora media hora más en llevarme hasta el colegio. Esto se debe a que mi casa está demasiado lejos en un barrio producto de una invasión, pero eso no es lo peor. Lo peor es que más de 30 años después de que mi abuelo llegó a este lugar, seguimos sin tener agua. Tenemos que bombear agua desde los tanques que llenan las cisternas. Además hay mucha delincuencia e inseguridad. Me gustaría vivir en un barrio mejor. En mi casa puedo ver mis programas favoritos de televisión cuando quiera porque tengo luz las 24 horas del día. También tengo agua potable todo el día. Luego de bañarme y cambiarme me voy a jugar al parque que está cerca de mi casa, donde puedo jugar de forma segura. A mí lamentablemente mi mamá no me deja salir a jugar muy lejos de mi casa porque dice que el barrio es muy peligroso. De tarde y de noche salen algunas pandillas y me da miedo que me hagan algo. Nunca pasa por aquí ningún patrullero ni la policía. La vivienda formal es un factor clave para alcanzar la igualdad de oportunidades. La vivienda adecuada con todos los servicios en ciudades ordenadas con equipamiento urbano permite solucionar muchos de los principales retos que enfrentan las familias peruanas: el acceso a servicios públicos, salud, educación y seguridad. Es deber del sector público y sector privado generar condiciones para que la vivienda formal y adecuada sea asequible para todos los peruanos.
Seguimos con Diálogo Inmobiliario. Estamos ahora acompañados de Rodrigo Martínez. Él es gerente general de Marcan Inmobiliaria, un referente, una empresa referente del sector inmobiliario en nuestro país, en nuestra ciudad de Lima, con más de 47 proyectos inmobiliarios, 37 años de experiencia. ¿Cómo estás, Rodrigo? Gracias, Alfredo, por el espacio. No, buenísimo que nos acompañes. ¿Y de qué vamos a hablar hoy con él? Del desarrollo inmobiliario, que como ustedes saben, tiene muchos frentes. El de vivienda, el comercio, y con él vamos a hablar el desarrollo inmobiliario de oficinas. Cuéntanos un poco de eso, Rodrigo. Bueno, Alfredo, nosotros como empresa hace muchos años empezamos a hacer, aparte del desarrollo residencial, que hemos hecho muchísimo desarrollo residencial, empezamos a hacer oficinas, ¿no? Y dentro de la evaluación del primer proyecto de oficinas encontramos que había un nicho de oficinas para profesionales. El mercado estaba siendo atendido en ese momento por oficinas prime, ¿no? Las oficinas grandes, pero encontramos que había un nicho de profesionales que requerían oficinas pequeñas, las de formato boutique, ¿no? Y nosotros, bueno, con una modestia podríamos decir que hemos sido los pioneros en el formato de oficinas boutique. Es decir, para el abogado que tiene no un gran estudio, sino un estudio pequeño, exacto, para el psicólogo, el dentista, el arquitecto quiere una oficina más pequeña, no necesita tanto gasto, tantos metros cuadrados. Esta es entonces en la categorización de oficinas lo que llamaríamos la oficina boutique. La oficina boutique, sí. Es importante que hayas tocado el punto de la categorización porque así como en el mercado residencial tenemos categorización, en el mercado de oficinas también. Están las oficinas clase A o prime, que son las oficinas que tienen ciertas ubicaciones en la ciudad. Una característica es que tienen plantas mayores a 500 metros cuadrados. Generalmente son de un solo propietario y se construyen edificios para la renta, para arrendar. San Isidro está lleno de esos proyectos en la zona de Rivera Navarrete, Carnaval y Moreira, en Miraflores también. Esas son las oficinas que se denominan prime o oficina categoría A. Y luego está el mercado de las oficinas B y oficinas boutique. Son oficinas que tienen áreas más, en las oficinas tipo B, oficinas que tienen áreas menores. Y específicamente en el segmento de oficinas boutique hay 4 características que las identifican. Uno es que se entregan implementadas. Listas para implementadas, me refiero a que tienen piso, el propietario o el inquilino no tiene que hacer ninguna modificación salvo poner luces y llevar su escritorio y su internet y se pone a trabajar. Cuando tú tienes una oficina y te la entregan en alquiler, generalmente te la entregan en piso en gris, que se dice, las oficinas mayores de 200 metros cuadrados, 300, 500, y tienes que contratar a un arquitecto que te haga la implementación, poner el diseño, la tabiquería, la licencia municipal, la obra te puede tomar de 2 a 3 meses. En una oficina de formato boutique no, ya viene con el piso y con las instalaciones para que puedas empezar a trabajar. La segunda característica es que tienen menos de 100 metros cuadrados. La tercera es que tienen áreas comunes, el edificio tiene áreas comunes, y la cuarta es que tienen un look corporativo, es decir, por más que sean oficinas en el interior, en la planta, la planta se divide en varias oficinas pequeñas. El edificio tiene que tener un look corporativo porque todos quieren trabajar en un edificio como si fuese un edificio prime, ¿no? Eso es un edificio de oficinas. Pero exacto, hay algunos, los he visto, donde hay estas oficinas pequeñas, ¿no? Para, como decimos, para profesionales que quieren de manera independiente trabajar en una oficina sin gastar en un oficinón gigante, pero que también combinan con vivienda y abajo con comercio, ¿no? Sí, exacto. Y ahí pasamos a otra categoría, que es una categoría intermedia, que es la de los edificios mixtos. Nosotros también hemos desarrollado edificios mixtos, que es un poco lo que responde a la dinámica de la ciudad, ¿no? La ciudad requiere, además de vivienda, del gran déficit de vivienda que hay, también hay un gran déficit de espacios de trabajo. Nosotros hemos hecho una investigación y hemos estimado que se necesitan cerca de 4 millones de metros cuadrados de oficinas para profesionales, ¿no? Y empresas PYME. Hay 4 millones en déficit y la ciudad requiere ese espacio, ¿no? Entonces, los edificios de uso mixto se configuran en base a eso, ¿no? En que resuelven una necesidad de tiendas locales en el primer piso, oficinas en un zócalo y luego vivienda, ¿no? Se nutren de usos complementarios y permiten, y hay unas ventajas a nivel del promotor inmobiliario porque, por ejemplo, atacas a 2 mercados distintos a la vez. Es decir, tu edificio que tenías el 100% a un solo público
público, de pronto partes tu proyecto en dos y atiendes a dos mercados a la vez. Eso es algo bastante interesante, ¿no? A nivel inmobiliario. Ahora que hablas de necesidad, ¿no? De la necesidad de metros cuadrados para oficina, tuvimos la pandemia, ¿no? Un momento terrible para todos, sí. Pero en el tema laboral, muchas personas dejaron sus oficinas y fueron a trabajar a la casa y hubo mucha desocupación, digamos, de oficinas, ¿no? Se habló que el mercado de oficinas se había puesto en riesgo porque la gente dejaba la oficina y se iba al home office o se iba a trabajar en casa por la situación de la pandemia. Pero ¿qué pasó después? Se decía que no se iba a recuperar, se ha recuperado. Cuéntanos un poco ahí tu experiencia con los números. Sí. ¿Cómo van los números de la ocupación, la vacancia de oficinas? Efectivamente, la pandemia para el mercado de oficinas, sobre todo para las oficinas prime, las A, Las grandes, fue un momento muy complicado porque las oficinas se vaciaron y las empresas grandes no volvieron a trabajar de manera presencial. De hecho, hay bancos que siguen trabajando de manera híbrida, ¿no? Sin embargo, el profesional independiente, la pyme, fue el primero que volvió a trabajar. El profesional independiente, la pyme, porque la necesidad de que tu negocio avance hace que tú puedas empezar a trabajar inmediatamente. Entonces, felizmente el mercado de oficinas boutique fue el que menos se resintió. Si nosotros categorizamos los mercados, fue el que más rápido salió, porque el usuario de esa oficina es alguien que tiene que echar a andar su negocio rápidamente. La vacancia actualmente está, pero nos hemos quedado con un titular respecto a las oficinas. Sí, correcto. Salió mucho en prensa respecto a que en las oficinas hay alta vacancia en oficinas, que la oficina no era un buen negocio. Sin embargo, los números nos están diciendo otra cosa. La vacancia de oficinas está en el rango del 14% y bajando, ¿no? Este año, el último estudio de Biswanger está en 14%. El año pasado estaba en 24%, entonces la línea es descendente. Y a nivel de ratios de alquiler, las oficinas boutique del formato que hacemos nosotros se alquilan hasta 3 veces más en valor por metro cuadrado que un departamento. Sí, porque se habló en un momento, recuerdo, después de la pandemia, de transformar y de una regeneración y que las oficinas puedan adaptarse para vivienda, se decía. Pero lo que ha ocurrido ahora, por lo que nos dices, entiendo, es que se ha reorientado el mercado de oficinas hacia las boutiques, a las que justamente estás hablando, más pequeñas, más para los profesionales. Sí. De hecho, no hay proyectos de oficinas prime, no han salido proyectos oficinas grandes. Las oficinas grandes no han salido en los últimos 2 años. No hay proyectos nuevos en camino. Pero del formato boutique sí hay proyectos que han ingresado en los últimos 3 años al mercado y son los que más rápido han vuelto a actividad, porque, como te digo, es una unidad más pequeña, ¿no? Hacer que vuelva una empresa de 150 trabajadores a ocupar una planta de 700 metros cuadrados, 1.500 metros cuadrados, es más complejo, o fue más complejo en su momento. Las dinámicas de las empresas grandes cambiaron mucho se fueron abajo. Esa dinámica bajó, y de hecho la oficina de formato pequeño, de formato más pequeño, de menos de 100 metros cuadrados, es el que absorbe esa dinámica. Alguien pasó de una oficina de 300 metros, pasó a una de 100. ¿No? Eso pasa en el formato de nuestras oficinas porque como hacemos distintos tamaños, las tenemos desde 25, 30, 35, 45 hasta 100, es como muy orgánico. Un emprendimiento crece y si alguien tenía alquilada su oficina en 35 metros cuadrados, luego crece y se muda de piso y se va a la de 70. Y lo mismo si te reduces por alguna razón, no quieres perder la ubicación, pero cambias de oficina. Claro. Tiene esas dinámicas interesantes. Eso justamente iba, las dinámicas, ¿no? Los cambios del mercado, la situación en la pandemia fue una situación obviamente trascendental que generó muchos cambios. Leía un artículo muy interesante del arquitecto José Orrego, de Metrópolis, que comentaba que este cambio en el estilo de oficinas está llevando del home office, ¿no? La gente que fue a trabajar a la casa, a buscar el office home, que la oficina te sientas muy cómodo en la oficina como en casa, para que no sea tu ambiente de trabajo, pero te sientas con... ¿Qué componentes tienen, por ejemplo, las oficinas boutique del proyecto Time? Hay un proyecto nuevo que comenté el otro día acá en el programa, que te da esas características de comodidad, de cordialidad, de estar un poco como en casa en la oficina. Exacto. Tiene que ver sobre todo con el interiorismo. A lo que se refería Pepe Orrego, creo en el artículo, es que
las oficinas, al nivel de distribución interna de las oficinas del interiorismo, tienen que tener esos componentes de hacerte sentir en casa. La oficina tradicional con cubículos, fría, exacto, con luz fría, con vidrio, con acero, ya pasó, ya no es. Uno, a nivel de materiales, tienes que ser la oficina más cálida, mucha vegetación, materiales más orgánicos. Es el estilo de oficina que que se está viviendo en ese momento. Espacios compartidos, también las dinámicas propias de la oficina, ¿no? Los viernes de after office, todas esas cosas que hacen cómo se vive en la oficina, hacen que uno tenga que mostrar o diseñar espacios distintos. Entonces nuestras oficinas también tienen ese componente. Las áreas comunes ya no tienen ese look corporativo frío, sino desde los materiales, ¿no? Tonos más cálidos, el comedor, ¿no? El comedor, el área común. Estamos incluyendo parrilla, por ejemplo, ¿no? ¿Parrilla en la oficina? No en la oficina, en el área común. En el área común de la oficina, me refiero. Rooftop, claro, en el rooftop incluimos una parrilla a partir de ahora. Entonces, en un edificio de oficinas, ahora tiene arriba como un edificio de vivienda, tiene una parrilla. Un área común de parrilla. Exacto, porque las empresas quieren hacer sus eventos, aniversario y tal, y entonces le dejamos una parrilla, así como hacemos en casa. En casa. Que hay el área común, las áreas son más pequeñas, y tienes arriba un área común. Exacto, reservas la terraza, reservas la parrilla y haces tu evento. Es algo nuevo, por ejemplo. Es algo nuevo, claro, que una parrilla en una oficina, sí. Que en una parrilla en tu edificio de oficinas hay parrilla. Claro, también tenemos lactario para las mamás. Ah, bueno, eso casi es una obligación legal, ¿no? Es una obligación para las empresas, que tienen más de 40 trabajadores. Así es. Pero como el edificio en sí cumpliría con eso, entonces le ponemos lactario, entonces también tiene esas facilidades, ¿no? Pero buenísimo. Y como inversión, ¿no? Sí. Porque muchas personas compran inmuebles para vivienda, como inversión para Airbnb, para alquilar departamentos pequeños con salida rápida. Para inversión de oficinas, mucha gente compra estas oficinas para alquilarlas como un medio de inversión, ya que no son tan caras por ser más pequeñas. Exacto. Está funcionando súper bien, nos está funcionando bien. Creo que los números no hacen otra cosa que demostrarnos que la apuesta que tenemos nosotros en una parte de nuestro portafolio como inmobiliaria es el correcto, ¿no? Nosotros tenemos un portafolio de vivienda y otro portafolio de oficinas. Y los clientes tienen una buena aceptación. Estamos ahora lanzando la próxima semana el 8º proyecto de oficinas boutique en Miraflores. Y la respuesta es muy buena porque ya tenemos más de 1000 unidades desarrolladas y los ratios de alquiler, como te comenté al inicio de la charla, están hasta 3 veces más altos que vivienda. Si una vivienda, el ratio de alquiler en algún caso está en el rango entre 8 y 11 dólares, en oficinas del formato boutique están consiguiendo nuestros clientes entre 22 y 28 dólares por metro cuadrado, o sea, es hasta el triple. Como en todo tiene sus pros y sus contras, como todo tiene inversiones, tiene su portafolio, exacto, digamos. Tiene su portafolio, entonces no es que nosotros también hacemos vivienda, no es que estamos en contra de la vivienda, no, al contrario, la vivienda hay un déficit enorme, pero la inversión, consideramos que la oficina una oficina boutique es un buen instrumento de inversión porque es un ticket corto, generalmente alrededor de los $100,000. Ya departamentos de ese rango no hay. El que quiere invertir en un inmueble puede comprar una oficina pequeñita para alquilar y empezar en el mundo inmobiliario. Una oficina es un buen... Y después comprar un departamento. Exacto. Sí. Qué interesante. Todo esto es parte del mundo inmobiliario, cómo se va mejorando, ¿no? este sector inmobiliario nacional con innovaciones como las que nos trae Rodrigo de Markham. Muchísimas gracias, Rodrigo, por estar aquí con nosotros. Por el espacio y por la oportunidad. Gracias. Continuamos con una pausa y seguimos en Diálogo Inmobiliario.
Seguimos con Diálogo Inmobiliario. Ahora nos acompaña Víctor Gálvez, director de Andiamo Inmobiliaria. ¿Cómo estás, Víctor? Muchas gracias por la invitación, Alfredo. La verdad es que muy emocionado de estar acá. Me encanta el trabajo que están haciendo con Diálogo Inmobiliario. Creo que es una buena plataforma para que la gente conozca el sector. Así es. Y conozca empresas como Andiamo, que tiene más de 40 años en el desarrollo inmobiliario, más de 70 proyectos inmobiliarios. La familia Gálvez es una familia de inmobiliarios. Adolfo Gálvez, tu padre, es un referente en el sector inmobiliario, y así se trabaja, se genera ingresos, se genera trabajo, se genera riqueza y se genera sobre todo bienestar para las familias que acceden a una vivienda. ¿Cuántos departamentos ya ustedes han colocado en estos años? Hemos superado más de los 1.300, 1.400 departamentos. Más de 1.400 familias tienen un departamento gracias a la inversión, al trabajo, al esfuerzo de Andiamo Inmobiliaria. Además, Víctor, debo decir, además de que es miembro de CODIP, miembro de nuestro comité, de nuestros comités inmobiliarios, él es un referente, es medio influencer en los números del sector inmobiliario. En LinkedIn siempre lo seguimos y en las diferentes redes. ¿Cómo están los números del sector? ¿Ha habido un crecimiento, se dice, de ventas en el mercado inmobiliario? Ahorita todo lo que es el sector inmobiliario creo que está empezando a manejarse hacia arriba. La verdad es que hay 3 indicadores que nosotros tenemos que estar revisando siempre que dicen que también está el mercado. Uno son las tasas hipotecarias, tú mismo has visto, están bajando, la masa salarial está subiendo y el empleo formal está subiendo. Si las personas pueden pagar su cuota inicial, tienen trabajo para pagar las cuotas hipotecarias y además de eso les sale más barato porque el crédito está más barato, las ventas van a subir. Entonces el sector, para mí, en los siguientes 2-3 años, van para arriba. Algo que mueve mucho la aguja de la familia antes de acceder a un crédito hipotecario son las tasas, ¿no es cierto? Y leíamos hace poco tremendo titular que comentamos aquí, un titular en el diario Gestión, que señalaba que los bancos ahora se pelean, ¿no? Y te dicen, yo te ofrezco, tú estás en tal banco, yo te ofrezco una mejor tasa, te vienes con tu crédito hipotecario y la cuota se reducía en promedio hasta en 300 soles mensuales. Eso es positivo. Claro, recontra positivo. La idea es que el usuario final, el que compra el departamento, pague la menor cuota posible. Si eso ocurre, todo el mundo se beneficia. Además, amplía la capacidad de la persona para poder acceder a un crédito, ¿no? Porque si la tasa reduce, entonces ya no necesita ganar más dinero, sino con lo que tiene ya puede acceder. Antes no accedía y gracias a una tasa más baja ya puede acceder a un crédito hipotecario y acceder a una vivienda formal. Y no solamente acceder, ¿qué sucede si necesitas más espacio? Si de 2 dormitorios, ahora como está más barato, puedes acceder a uno de 3 dormitorios y tener más espacio para tu familia. Un tema muy interesante ese, Víctor, ¿no? A veces las familias, 40, 50, 60, decía, voy a comprarme la vivienda para toda la vida, ¿no? Comprarte una casa y esa va a ser mi casa donde voy a vivir toda la vida. Ahora es más dinámico eso. Uno compra un departamento pequeño cuando está solo, si es que puede acceder, por supuesto, logra acceder a un departamento pequeñito, vive solo, se casa, accede a otro después, tiene un hijo, puedes acceder a otro. Hay una movilidad distinta, ese es el mecanismo normal, ¿no es cierto?, que ahora se va generando. Realmente ha cambiado bastante cómo las personas compran ahora vivienda. Efectivamente, yo estoy recién independizándome, ya no quiero vivir muchos años con mis padres, quiero moverme porque soy una persona urbana, me muevo por toda la ciudad, me voy por un lado, me compro mi departamento en dormitorio. Después hago mi familia y quiero tener solamente un hijo, o no tener hijos, un departamento de 2. O quiero una familia grande y quiero vivir cerca a parques, me busco el de 3 dormitorios. Y hay opción ahora, porque puedo conseguir o un departamento de 120 metros cuadrados de 3 dormitorios o de 70 metros cuadrados también de 3 porque no necesito más, porque ya, por ejemplo, mis hijos ya son grandes y ya están en la universidad, ya se están a punto de independizar, ya no necesito algo tan grande y van buscando lo que les conviene. Vendo el anterior, compro uno nuevo. O mucho más pequeños, ¿no? No es una área tan grande porque ahora los departamentos, antes no era así, ahora los edificios, gracias al desarrollo inmobiliario que va madurando, tienen áreas comunes, ¿no? Exacto. Tienen arriba parrillas, comentábamos hace un rato esto con Rodrigo, que ahora hasta las oficinas le están poniendo arriba una parrilla. Entonces los edificios ahora de vivienda tienen su parrilla, su juego para niños, su área común. No necesito tener un área tan grande en mi departamento que a veces está inútil porque yo a veces vengo para descansar nada más porque estoy todo el día afuera. Exacto, la idea es disfrutar la ciudad. Si voy a disfrutar la ciudad porque hay conectividad, porque tengo las zonas comunes, porque voy a trabajar, ya no necesito tanto espacio dentro del departamento. Ahí es para dormir, para cocinar, para tener una pequeña vida social, pero realmente es para que yo pueda tener conectividad al resto de la ciudad.
Esa es la idea, ese es el nuevo concepto. Sí, pago menos impuesto predial, ¿no? Porque uno paga el impuesto predial por el área del departamento. Menos impuesto predial, menos luz, menos agua. Temas como conserjería y demás cosas se dividen entre más familias, te sale más barato, las cuotas de mantenimiento disminuyen, puedes vivir más económicamente. Esa es la verdad. Ahora entrando un poco más al desarrollo de Andiamo en Lima Sur, ¿no? Hay un desarrollo inmobiliario, ahí tenemos unas imágenes sobre los proyectos que vienen realizando en Lima Sur, que es un mercado muy interesante, Chorrillos, Lurín, he visto proyectos muy interesantes. Cuéntanos de eso. A mí Lima Sur me encanta. Es un distrito que tranquilamente habremos hecho entre 13 o 14 edificios en Lima Sur en los últimos años y tiene para mí bastante potencial. Por ejemplo, hablabas de Chorrillos. Chorrillos tiene la avenida Huaylas que conecta la Costa Verde con la Panamericana Sur. Tienes literal acceso a cualquier lado y lo mejor es que tienes precios mucho más accesibles estando al costado de distritos mucho más conocidos que normalmente son más buscados, pero que por alguna razón piensan que es mucho más urbano, cuando Chorrillos tiene todos esos beneficios y puedes conseguir departamentos que van desde los 300.000 soles para 3 dormitorios que tienen acceso al crédito Mi Vivienda. Imagínate que pagas 300.000 y el Estado te da un bono de ¿cuánto? 17.000 soles aproximadamente. Sí. Eso te baja la cuota hipotecaria en 100, 150 soles. Así, y si es sostenible el edificio más y tiene sus características. Y si eres una persona mayor, le agregas el bono integrador y llegas como a 25.000 soles de descuento. Y eso de ahí en un distrito que para mí, no entiendo por qué lo llaman Lima Sur cuando realmente es prácticamente Lima Centro. Estás al costado de todas las cosas que necesitas. Lima Plaza Sur, acceso, es digamos como un distrito bisagra entre Villa Salvador y el resto de Lima para que se va junto al mar. Es una excelente conexión. Entonces, para personas que están buscando áreas grandes a un precio módico, Lima Sur es excelente y justamente se está volviendo un distrito bastante familiar, más que otros distritos donde los espacios ya pueden ser muy chicos porque los costos por metro cuadrado son más altos. Entonces, si necesito más espacio y vivir cómodo y con bastantes conexión, Lima Sur es perfecto. Y además tienes metropolitano, por ejemplo, ¿no? Muy importante tener el transporte público masivo como el metropolitano, que está cerca a la zona en Chorrillos, tiene varias estaciones el metropolitano. Y la maravilla de estar frente al mar, ¿no? Y la maravilla de estar frente al mar. Y hablando del frente al mar, por ejemplo, nosotros también no solamente apostamos por lo que es Chorrillos, por Lima Sur, porque, a ver, Lima Sur no es solamente Chorrillos. Tenemos un proyecto en la playa de Arica que se llama Marbella. Eso es Lurín. Eso es Lurín. Prácticamente, ¿qué tienes ahora en Lurín? Tienes 2 nuevos centros comerciales, tienes la Panamericana que está ahí nomás, llegas a Lima en menos de 10 o 15 minutos y aparte de eso, puedes tener vista al mar desde, ¿qué? 65.000, 70.000 dólares. ¿Quién puede conseguir vista al mar desde ese precio? Entonces hay un desarrollo ahí, a veces solo se centran las cosas en ciertas zonas de Lima. Lo interesante es seguir explorando y desarrollando. Mira, y vemos ahí tu proyecto, cómo mejora el espacio urbano, ¿no? Cómo el desarrollo inmobiliario formal, bien hecho, bien trabajado, cumpliendo con todo lo que se debe cumplir, hasta mejora el entorno urbano. Eso es muy importante, ¿no? Esa es la belleza de la vivienda formal. Ahí se puede apreciar la diferencia entre vivienda formal y vivienda informal. Si nosotros como gremio seguimos apostando por crecer la vivienda formal, lo que vamos a hacer es que departamentos que la gente se imaginaba que solamente se construían en Miraflores, en San Isidro o digamos en lo que llaman Lima Top o zonas de Lima moderna, también las puedes lograr en Lima Sur y hasta en Lurín, que normalmente las personas no piensan que ese distrito es para vivir todo el año. Se puede lograr. Es cuestión de que se hagan todos los mecanismos para poder lograr ese tipo de proyectos en todas las zonas de Lima. Buenísimo. Efectivamente, ¿no? En las familias deben pensar que donde estén pueden acceder a cosas bien hechas. Exacto. Y eso es formalidad, ¿no? Desarrolladores inmobiliarios comprometidos con un trabajo de inversión y jugárselas, ¿no? Porque a veces puedes decir, oye, ¿cómo vas a invertir en ese terreno en Lurín, digamos, ¿no? Y hacer un proyecto ahí, quizás no te compran. Pero la gente lo ve bien hecho y va
y cambias el estilo un poco de las personas en la toma de decisiones gracias a la inversión que se hace. Esa es nuestra responsabilidad como empresarios. Sí es. Nosotros tenemos que buscar en las zonas donde se necesita esa vivienda y apostar por ser una vivienda segura, de calidad, bonita y accesible. Y sin duda también es muy importante la autoridad política, ¿no? El alcalde que promueva la vivienda, que quiera generar mecanismos que mejoren las condiciones y eviten y se den cuenta que el gran enemigo es la informalidad, ¿no? Que es el que malogra la ciudad, el que no cumple, el que ahora después del sismo se han dado cuenta todos, de este sismo fuerte que ha habido en Lima, que la inseguridad está en tu propia vivienda porque no ha sido construida bien, con las regulaciones necesarias y con todo lo que debe tener una vivienda formal. Claro, una vivienda formal va a tener seguros que después de un sismo tú puedes llamar a tu empresa de seguros y ellos te van a pagar las reparaciones que hayan tenido por el sismo. Es así. Y hablando sobre vivienda formal y las cosas buenas que traen. Hoy día mismo en Gestión salió sobre la publicación del Plan de Desarrollo Urbano de Lima Norte y ya la Municipalidad de Lima está diciendo que en 10 años ese debería ser un hub logístico económico. ¿Se imagina la plusvalía que va a generar en esa zona, que mejoren el desarrollo de la vivienda ahí y toda la inversión que va a traer, la cantidad de familias que se van a ver beneficiadas por eso? Lo mismo tiene que ocurrir en Lima Sur y que los alcaldes se den cuenta que si permiten la construcción van a traer inversión y esa inversión trae mejoras en la zona y en la y cómo la gente vive. Y eso es a lo que tenemos que apuntar todos. Y sobre todo aprovechar el suelo, ¿no? El suelo consolidado para densificar de forma bien hecha, como hacen Diamo y los desarrolladores inmobiliarios formales, y aprovechar bien el suelo y aprovechar bien la ciudad. Por supuesto. Eso es fundamental y lo que has dicho es central, ¿no? Y lo comentamos al inicio del programa, el Plan de Desarrollo Urbano de Lima Norte, ya se viene el Plan de Desarrollo Urbano de Lima Balnearios, de Lima Sur, de Lima Este, ¿no? En esta gestión, lo cual va a permitir diseñar ciudad y sobre todo poder aprovechar el suelo en la mejor calidad que tenga. Por supuesto, por supuesto. Imagínense, si tenemos la expansión del metropolitano, la expansión de la línea 2 del metro. De la línea 2 del metro, todo eso, el tren de cercanías que va a pasar ahora, que probablemente para el 2029 ya esté terminado, todo eso va a generar que las personas que compran departamentos en esos distritos que no son, digamos, los más buscados, pero que tienen un potencial de crecimiento grande, van a ver que va a crecer el valor de su propiedad. Entonces no solamente tienen buena vivienda, sino también tienen una muy buena inversión. Porque después, cuando quieran venderlo porque necesitan algo más grande, ya su propiedad vale mucho más. Y eso es importante, generan patrimonio, generan crecimiento. Entonces tiene que haber este apoyo estatal para las personas que necesitan un subsidio, ¿no? Lo ha señalado bien el nuevo crédito Mi Vivienda, que si bien el gran componente es el crédito, es la posibilidad de acceder a un crédito, que lo pagas en 10, 15, 20, 25 años, con un subsidio pequeño. La existencia de desarrollo inmobiliario, que es el trabajo que hacen los desarrolladores de poner en el mercado una oferta, pero también la autoridad, ¿no? La autoridad que promueva la inversión. Con eso, y por supuesto un sistema financiero que dé los mecanismos, con eso tenemos un círculo virtuoso para que la gente pueda acceder a la vivienda formal y no caiga en la informalidad, que como decimos es mucho más costosa. Es mucho más costosa, totalmente. La gente creo que no toma en cuenta que el hecho de tener una vivienda formal que tiene su acceso al agua, a desagüe, que no tiene que estar esperando el camión cisterna para poder tener todo lo que requiere para poder vivir, le ahorra en tiempo, le ahorra en movilidad, le ahorra en muchas cosas que después lo pueden utilizar para tener mejores experiencias de vida. Entonces, eso es lo importante y eso es lo que trae la vivienda formal y eso es lo que nosotros como Andiamo estamos tratando de traer a otros distritos como es Chorrillos, como es Lurín, lo hicimos en Los Olivos, ahora estamos buscando otros distritos más, lejos de los distritos tradicionales, que son buenos, tienen buenos productos, pero el crecimiento está para otro lado. Si uno quiere brindar una vivienda accesible, tiene que buscar esos nuevos distritos. Claro, y estos distritos que ya están consolidados porque tienen servicios, lamentablemente es muy baja la ciudad. La ciudad tiene que crecer hacia arriba, ¿no? Debe dejar de expandirse y debe crecer hacia arriba y aprovechar mejor estos espacios para donde hay transporte público, como dice, donde ya hay servicios, consolidarla cada vez más. Porque
el crecimiento densificado es en el centro de la ciudad, pero debe expandirse a las otras zonas, ¿no? Como vimos en tu proyecto, ¿no? Por Tu proyecto es el más alto de la zona, el suelo no se ha aprovechado bien en eso. Hay que cambiar eso. Y a ver, y lo que está ocurriendo, aunque para mí es demasiado lento, pero está ocurriendo se vienen las demás líneas del metro. Eso va a ayudar a que los distritos que supuestamente se consideran lejanos realmente estén mucho más cerca. Pensemos hace 40 años, 50 años, 60 años, todo lo que ahora se llama Sur Chico eran las afueras, era prácticamente pensar en otra provincia. Y ahora se piensa como la expansión de la ciudad. Bueno, si vamos un poco más atrás todavía, el centro de Lima estaba acá, Barrios Altos, y los balnearios eran Chorrillos, Miraflores, ¿no? Exacto, ese era el Sur Chico. Ese era el Sur Chico que pasaba a ser ahora Lurín, Punta Hermosa, ¿no? Ajá. Ahora también ya mucha gente está, como dices tú, viviendo todo el año, ¿no? Y la oportunidad de Lurín es muy interesante, que señalas, ¿no? Por supuesto. Solo se ve a Punta Hermosa, pero Lurín tiene la misma condición, playa y todo, y puede ser un lugar muy, muy... Una vez que terminen toda esta infraestructura que están haciendo de los trenes, de los metros, de las vías, todo eso, hará que precios de sitios como Chorrillos o Lurín tranquilamente crezcan mucho más que probablemente otros distritos que ya llegaron su capacidad de crecimiento en precio. Entonces piénsenlo también como una inversión. Entonces estoy comprando barato, estoy comprando un espacio suficientemente grande y que lo más probable es que porque hay toda esa inversión siga aumentando el precio de lo que estoy comprando. Es fundamental planes de desarrollo urbano que permitan aprovechar mejor el suelo. Víctor, muchas gracias por acompañarnos. No va a ser la primera vez, vamos a invitarte a seguir conversando este tema que te apasiona y nos apasiona, que es el desarrollo inmobiliario formal, y a eso tenemos que ir. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Alfredo. A ti. Vamos a dar una pausa y regresamos en Diálogo Inmobiliario. Hola, mi nombre es Diego y vivo con mi mamá y mi hermana. Gracias a que mi mamá compró una vivienda formal a través del crédito Mi Vivienda, yo puedo ir al colegio más cercano, que está solo a 15 minutos de mi casa. Sin embargo, no todos mis compañeros tienen la misma suerte. Hola, soy Luciana y vivo en el asentamiento humano Nueva Caledonia, en Chorrillos. Para ir al colegio debo caminar media hora hasta encontrar una combi, que luego se demora media hora más en llevarme hasta el colegio. Esto se debe a que mi casa está demasiado lejos en un barrio producto de una invasión, pero eso no es lo peor. Lo peor es que más de 30 años después de que mi abuelo llegó a este lugar, seguimos sin tener agua. Tenemos que bombear agua desde los tanques que llenan las cisternas. Además hay mucha delincuencia e inseguridad. Me gustaría vivir en un barrio mejor. En mi casa puedo ver mis programas favoritos de televisión cuando quiera porque tengo luz las 24 horas del día. También tengo agua potable todo el día. Luego de bañarme y cambiarme me voy a jugar al parque que está cerca de mi casa, donde puedo jugar de forma segura. A mí lamentablemente mi mamá no me deja salir a jugar muy lejos de mi casa porque dice que el barrio es muy peligroso. De tarde y de noche salen algunas pandillas y me da miedo que me hagan algo. Nunca pasa por aquí ningún patrullero ni la policía. La vivienda formal es un factor clave para alcanzar la igualdad de oportunidades. La vivienda adecuada con todos los servicios en ciudades ordenadas con equipamiento urbano permite solucionar muchos de los principales retos que enfrentan las familias peruanas: el acceso a servicios públicos, salud, educación y seguridad. Es deber del sector público y sector privado generar condiciones para que la vivienda formal y adecuada sea asequible para todos los peruanos.
es el desalojo notarial? Es un mecanismo muy importante para el que quiere tener seguridad a la hora de arrendar un inmueble. El propietario que arriende un inmueble, si pone la cláusula de desalojo notarial, va a dormir más tranquilo. ¿Qué evita el desalojo notarial? Tener que ir a un largo y tedioso proceso judicial para poder desalojar a un inquilino que no te pague el arrendamiento o que ya venció el contrato y no se quiere ir. Pero necesita algunos requisitos. Primero, tener una formalidad en el contrato. Identificado el inmueble que tú quieres arrendar, ¿no?, el de tu propiedad, tienes que poner en el contrato una formalidad, que es llevarlo a escritura pública. El contrato tiene que estar en escritura pública. Lo que no es muy caro si es que te da seguridad en el contrato. Dicho sea de paso, no necesitas minuta, de frente escritura pública, lo cual te ahorras el gasto en minuta y la firma del abogado. De frente puedes ir escritura pública. Necesitas también, si haces alguna modificación, también tenerla en un proceso de escritura pública para cumplir con este requisito. El desalojo notarial se aplica en dos casos. Cuando el arrendatario, es decir, tu inquilino, no te paga 2 meses la renta o cuando se le venció el contrato y no se quiere ir. ¿Y cómo aplicas? Cuando ya tienes tu contrato de escritura pública y lamentablemente te dejaron de pagar la renta de tu inmueble y no se quiere ir, vas al notario y le dices: señor, necesito que usted aplique esta cláusula que he puesto en el contrato de desalojo notarial. Y por tanto, el notario va y verifica si es que la persona, el inquilino, no pagó o ya se le venció el contrato. Verificado esto, en un plazo de 5 días hábiles, tiene que levantar un acta. Y levantada esta acta de incumplimiento de una de estas dos causales, le dice al juez de paz letrado en una comunicación que procede el desalojo notarial, y el juez lo que tiene que hacer, verificado el cumplimiento de esos requisitos, proceder al auxilio de la fuerza pública y proceder, de ser el caso, con el deserraje y retirar a esta persona que no está pagando o que ya se le venció el contrato. A grandes rasgos, esto es desalojo notarial. Si tú quieres proteger tu inmueble arrendado, ese inmueble que te da una rentita y del cual quizás es el único ingreso que tienes que incluirle en tus contratos la cláusula de desalojo notarial, el llamado desalojo exprés. Pero tienes que cumplir con los requisitos para no tener problemas. No te olvides, escritura pública, incluir en el contrato que las dos partes están de acuerdo en el desalojo notarial, una cláusula de allanamiento futuro también, y con eso vas a dormir más tranquilo cuando arriendas un inmueble. Es más, el juez de paz letrado, que es el que autoriza el retiro del inquilino, tiene que aceptarlo porque el notario se lo ha pedido. Y si apela esta situación el inquilino, lo que tiene que ocurrir es que no se suspende el efecto del desalojo. Sigue. Solo si le dan la razón a la otra parte, regresaría al inmueble. Pero ya desanima bastante. Esta cláusula es un disuasivo de los que quieren quedarse en tu inmueble y no pagarte la renta y quedarse años, ¿no?, aprovechando el letargo que muchas veces ocurre lamentablemente en el Poder Judicial por la sobrecarga que hay. Desalojo notarial, clave para un contrato de arrendamiento. Hola, mi nombre es Diego y vivo con mi mamá y mi hermana. Gracias a que mi mamá compró una vivienda formal a través del crédito Mi Vivienda, yo puedo ir al colegio más cercano, que está solo a 15 minutos de mi casa. Sin embargo, no todos mis compañeros tienen la misma suerte. Hola, soy Luciana y vivo en el asentamiento humano Nueva Caledonia, en Chorrillos. Para ir al colegio debo caminar media hora hasta encontrar una combi, que luego se demora media hora más en llevarme hasta el colegio. Esto se debe a que mi casa está demasiado lejos en un barrio producto de una invasión, pero eso no es lo peor. Lo peor es que más de 30 años después de que mi abuelo llegó a este lugar, seguimos sin tener agua. Tenemos que bombear agua desde los tanques que llenan las cisternas. Además hay mucha delincuencia e inseguridad. Me gustaría vivir en un barrio mejor. En mi casa
Puedo ver mis programas favoritos de televisión cuando quiera porque tengo luz las 24 horas del día. También tengo agua potable todo el día. Luego de bañarme y cambiarme me voy a jugar al parque que está cerca de mi casa, donde puedo jugar de forma segura. A mí lamentablemente mi mamá no me deja salir a jugar muy lejos de mi casa porque dice que el barrio es muy peligroso. De tarde y de noche salen algunas pandillas y me da miedo que me hagan algo. Nunca pasa por aquí ningún patrullero ni la policía. La vivienda formal es un factor clave para alcanzar la igualdad de oportunidades. La vivienda adecuada con todos los servicios en ciudades ordenadas con equipamiento urbano permite solucionar muchos de los principales retos que enfrentan las familias peruanas: el acceso a servicios públicos, salud, educación y seguridad. Es deber del sector público y sector privado generar condiciones para que la vivienda formal y adecuada sea asequible para todos los peruanos. Hoy hablamos de las oficinas boutique, de cómo se desenvuelve este mercado de oficinas, que también es un mercado interesante para invertir. Ha cambiado, se ha reorientado el mercado inmobiliario de oficinas después de la pandemia, sin duda. Nos comentaba esto Rodrigo Martínez, gerente general de Marcan Inmobiliaria, una importante inmobiliaria peruana. De ahí hablamos con Víctor Gálvez de Andiamo sobre el desarrollo inmobiliario en Lima Sur. Muy interesante también lo que nos decía de cómo cambian los mercados y todo lo que se puede desarrollar. Hemos tocado el tema del Plan de Desarrollo Urbano de Lima Norte, importantísimo instrumento para la gestión del suelo urbano y para el desarrollo y planificación de nuestra ciudad, que ha aprobado la Municipalidad Metropolitana de Lima con el Instituto Metropolitano de Planificación. Y hablamos también del desalojo notarial, que como decimos es, creo yo, fundamental en un contrato de arrendamiento si quieres dormir más tranquilo y saber que si ahí no te quieren devolver el inmueble, no te quieren pagar la renta, puede haber un desalojo llamado express, mucho más rápido, y no esos 3, 4 años de desalojo, ¿no? Eso da más confianza para el mercado de la inversión inmobiliaria y del mercado de arrendamiento, que es fundamental. Bueno, eso ha sido todo. Muchísimas gracias por acompañarnos en Diálogo Inmobiliario. No se olviden que si tienen algún tema interesante sobre el desarrollo inmobiliario, pueden escribirnos a dialogoinmobiliario@codip.pe. Ahí tienen el correo y además tienen también nuestro número telefónico para WhatsApp y poder ahí conversar también. Y si tienes, como te digo, algo interesante que quieres comunicar sobre el desarrollo inmobiliario, esto es tu espacio. Este es el espacio para promover el desarrollo inmobiliario formal. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana.